Hoy vamos a ver el tema de la esclavitud, el asunto de las comunidades negras en los Estados Unidos. La vez pasada estábamos viendo cómo la delicada figura de Harriet Beecher Stowe había empezado una mirada a la conciencia a través del libro de La cabaña del tío Tom. Cómo con ese libro empezaba a darse un proceso de concientización, esto a nivel de la literatura, pero en todas partes se iba a empezar a dar, que era sobre la atrocidad de la esclavitud como un fenómeno aberrante. Entonces estábamos viendo cómo ella denunciaba la explotación sexual, los latigazos, los castigos, las mutilaciones, las violaciones, la venta de la gente, en una novela que puso el dedo en la llaga de un asunto que está complicándose cada vez más en nuestro relato, hasta el momento en que va a llevar a los Estados Unidos a romperse, digamos, a una fractura profunda en la guerra de secesión. Pero para poder entender a dónde nos va a conducir, cómo es que ellos van a llegar a enfrentarse de esa manera, hay que entender el tema de la esclavitud, que es absolutamente protagónico en esto, y la cultura del sur que se va formando en los Estados Unidos, del profundo sur, que va articulando toda una serie de acontecimientos marcados por la tragedia que van a llevar a una confrontación de marca mayor, que es la guerra de secesión. Entonces, el tema de la esclavitud se va volviendo cada vez más complicado. Nosotros habíamos visto al principio de los tiempos, por allá, cuando se habían salvado los de Virginia en las primeras colonias por el tabaco, con el cultivo de tabaco los había salvado, y cómo en el momento en que estaban cultivando el tabaco había llegado un barco holandés y había bajado 20 esclavos, y esos 20 esclavos procedentes de África habían sido los primeros que habrían de llegar a lo que sería un problema absolutamente trascendental en toda la historia de los Estados Unidos: el papel de las comunidades negras dentro de la conformación de la nación americana. Entonces llegan estos 20 esclavos, los dueños de la plantación de tabaco en Virginia se dan cuenta que eso es muy productivo y les ayuda cantidades para poder cultivar y rendir la producción de la plantación. Entonces empiezan a traer cada vez más, es decir, este barco crea una necesidad que cada vez se va volviendo mayor y cada vez se vuelve más y más grande, y habíamos visto cómo en el momento en que se constituye la unión de las 13 colonias, el tema de la esclavitud, que es completamente incompatible con el derecho de la libertad de todo ser humano que está consagrado como principio fundamental de la Constitución americana, se deja de lado en favor de la unión. O sea, la unión está primero. Entonces, para eso se pacta una línea donde se divide el norte del sur, de manera que en el norte no habrá esclavitud y en el sur sí, y esa línea es la que habíamos llamado la Manson-Dixon, que dividía el norte del sur. Y como en el norte no hay esclavitud, pero tampoco hay una representación legal de las comunidades negras, ellos no son reconocidos como ciudadanos en el norte, y en el sur claramente la esclavitud está permitida porque el tema era tan delicado que hubiera impedido la formación de la unión, así lo consideraron ellos en su momento, y por lo tanto lo dejaron de lado. Esto quiere decir que desde el principio de la formación de la nación americana, las comunidades negras no están incluidas en el proyecto.
En el norte porque no son ciudadanos y en el sur porque son esclavos. Pero además, las comunidades negras son la única comunidad en toda la historia de los Estados Unidos, antes, después, durante, ahora, mientras, en cualquier momento de su historia, que no llegó allá voluntariamente. Ellos no fueron allá en búsqueda de oportunidades y de libertad. Ellos eran libres en África. Ellos fueron allá secuestrados y llevados como esclavos en condición de servidumbre, en unas circunstancias dolorosas, dramáticas y crueles. Por eso mucho tiempo más adelante Malcolm X diría: nosotros no llegamos aquí en la Pinta, la Niña y la Santa María. Nosotros llegamos como esclavos, deshidratados, en cadenas, muriendo la mitad de la gente en la travesía. Esto hace una diferencia fundamental. Nada se les había perdido por allá. Los llevaron a la brava. Esto fue un secuestro masivo. Y Malcolm X diría: el hombre blanco secuestró 40 millones de seres humanos y los vendió como esclavos en el mundo entero. Estamos hablando de secuestro, estamos hablando de servidumbre, estamos hablando de esclavitud, de un crimen terrible. Entonces, esto se va volviendo una forma de vida a medida que las culturas de las plantaciones se van haciendo cada vez más y más importantes. Entonces, en el momento en que Luisiana es incorporada a los Estados Unidos, que también lo estábamos viendo en el otro programa, ya la frontera queda totalmente libre. De ahí en adelante, desde Luisiana hasta el Océano Pacífico, lo que quede en la mitad lleva. Y habíamos visto cómo las naciones indias quedan no solamente condenadas, sino abocadas a una guerra imparable hasta el exterminio, hasta el sometimiento total de aquí en adelante. Cómo los pueblos mexicanos van a quedar ya de una vez condenados, porque esto se va a expandir para allá a la frontera y se va a expandir por encima de ellos. Ahí es cuando se van a llevar todos los territorios de México, de todo lo que pasó con lo de la Alta California, que después lo veremos. Y este pacto que habíamos visto, que no iba a haber más esclavitud, que solamente los estados que tenían esclavitud hasta ese momento la iban a mantener, se rompe, porque se van uniendo más estados y se va a dar, la esclavitud se va extendiendo, entonces eso no para en los estados que empezaron la unión, sino que se va extendiendo. Y aquí va a haber un tema fundamental, que es lo que le va a dar, digamos, un auge al comercio de esclavos. Ese tema es el algodón, porque pasa lo siguiente: Inglaterra ha desarrollado la revolución industrial, y con la revolución industrial vamos a hacer una cosa que no se había logrado antes. Vamos a hacer una manufactura de telas. Antes la gente se vestía con lana, y la lana es simplemente cardarla, quitarla de la oveja y cardarla y tejerla. O se vestían con, digamos, con pieles de animales. Entonces usted cazaba el animal y ranque se lo ponía. Pero el algodón requiere de un proceso manufacturado. Hay que sacarlo de la mata, desmotarlo y meterlo en una máquina que lo convierta en una fibra que se pueda convertir en una tela. El algodón se puede lavar fácilmente, lo que no pasaba con la lana. ¿Se acuerdan que cuando estábamos en Escandinavia había habido una epidemia absolutamente impresionante que diezmó la población y que les transmitían las pulgas que estaban en la lana de los calzoncillos largos que usaban en el invierno? Es que eso no se podía lavar. Lave unos calzoncillos de lana en el invierno y verá que se le secan en marzo o abril, cuando llegue la primavera. Entonces la gente no podía lavar las prendas en esos fríos. El algodón permite que se pueda lavar, que la gente se pueda cambiar de prendas, y en los climas cálidos permite que la gente se pueda vestir. Es una revolución textil en medio de una revolución industrial. Entonces el proyecto inglés va a tragar algodón el que usted quiera. Eso va a generar una demanda en el sur enorme, y al generar una demanda en el sur enorme, entonces las plantaciones de algodón se van a convertir en una forma de vida sumamente rentable,
y cada vez en ascenso, cada vez en escala, porque hay todo lo que se produce se lo está llevando la revolución industrial. Son tiempos de verano donde el algodón está alto. En ese momento, el comercio de algodón va a perpetuar la esclavitud. Cuando estábamos hablando de la historia del Brasil, habíamos visto cómo el café había prolongado 60 años más después de que el mundo había abandonado la esclavitud en su mayoría, este fenómeno aberrante en el Brasil. Bueno, pues es que la esclavitud está asociada a las plantaciones, la de azúcar en el Caribe, la del tabaco y el algodón en los estados del sur de los Estados Unidos, la del café en el Brasil. Todo esto lo que va a producir la cultura de las plantaciones es la que se sustenta sobre la base del fenómeno de la esclavitud. Entonces, cuando esto se va a volver semejante negocio, va a crear una forma de vida y va a crear toda una cultura. Esa es la cultura que llamamos del sur. Está conformada por señores hacendatarios, dueños de inmensas cantidades de tierras, que derivan toda su vida de tener esclavos que estén cultivando el algodón para mandarlo para que en Inglaterra se alimente la revolución industrial. Entonces ellos, estos hacendatarios, se van a sentir personas sumamente respetables y van a considerar que están haciendo sobre la comunidad negra, sobre los esclavos, una labor civilizadora, porque los van a introducir en la fe cristiana, porque los tienen en su casa. Entonces hay unos que son los de la casa, los esclavos de la casa, y hay otros que son los esclavos ya, digamos, de afuera de las plantaciones, y llegan a desarrollar toda una forma de vida en la cual creen que esto es un orden natural. A ellos les parece que las cosas son así, es más, derivan su prestigio, derivan su linaje y derivan su orgullo histórico del número de esclavos que tengan. Entonces estos señores van a crear una forma, digamos, de supervivencia en la cual se sienten sumamente caballeros, de un alto linaje, de una aristocrática procedencia, porque están basados en la esclavitud. Esto es lo que les da a ellos su estatus, digamos, su statu quo. Entonces es un problema, digamos, esto es un tema mental delicadísimo, porque ellos empiezan a sentir sumamente nobles porque tienen esclavos. O sea, los esclavos no solamente les dan la producción, no solamente les dan la comida, sino que les dan el estatus y los hacen sentir los señores, porque son señores de los esclavos de una plantación. Ahí se va formando el sur, y donde quiera que haya habido este tipo de culturas de plantación, se producen este tipo de relaciones y este tipo de miradas del mundo. Entonces esta gente siente que ellos pues son señores designados pues por Dios, y que además tienen una labor civilizadora sobre las comunidades negras del África. Esta productividad, esta cadena económica tan supremamente rentable, invisibiliza la esclavitud como fenómeno, porque entonces empiezan a pensar que eso es un orden natural, y de ahí empieza a derivarse que los dueños de la plantación, los señores blancos, son predestinados por la providencia, para ser ricos y prósperos, y que las comunidades negras que van a llegar allá están predestinadas por la providencia para una servidumbre eterna.
Entonces esto se empieza a aceptar así, y como el tema se había dejado de lado en la Constitución de la Unión, entonces no se había vuelto a revisar del tamaño de lo que se estaba hablando, ¿sí? Sino que era normal. Llegaban a los puertos, los van a vender. En el momento en que llegan a los puertos, primero van a llegar, los traen del África. Nadie va a dejar que le quiten a su mujer o a sus hijos, eso no se lo permite nadie. Entonces todo el mundo va a luchar, entonces tienen que matar a la mitad de la población para poderse llevar un esclavo. Lo meten en los barcos, los van a meter, eso es hasta después cuando se muestren los planos de lo que era un barco de estos, un barco de esclavos, y como 475 personas iban en la parte de abajo del barco, en el fondo, hacinadas y metidas en cadenas, en una travesía de 4 meses sin ningunas condiciones higiénicas, y como cuando la cosa se ponía complicada abrían un pedazo y botaban encadenada a la gente al mar. Eso se ve en Amistad, la película de Steven Spielberg. Se ve una escena en donde los botan encadenados al mar, pues los ahogan porque el barco tiene mucho peso, tanto que llegó a considerarse como una carga, digamos que la carga, porque así los llamaban, era una carga de la cual se contaba con una margen de pérdida ya, digamos, contabilizado. Tantos van a morir en la travesía, entonces bueno, menos esos, ¿sí? Esto se fue montando. Nosotros habíamos visto en otras oportunidades cómo el proyecto lo habían montado los portugueses. Habían montado el tráfico de esclavos, como los esclavos en África, las tribus en África tenían una esclavitud por guerras o por deudas, y eran esclavitudes que tenían fin en la medida que la persona podía comprar su libertad. Y había habido esclavitud en tiempos del contacto con los árabes en Zanzíbar, y que por eso cuando llegan los blancos les entregan sus esclavos, pero mientras les entregan sus esclavos se va montando la red, y luego van a llegar por los dueños y los jefes, por los jefes de la tribu y por los reyes. Cuando se dan cuenta se montó el comercio y se los van a llevar a todos, y empiezan a convertirse en una mercancía humana, el ser humano como objeto. Entonces ya en ese momento ya está montada la red, empiezan a llegar a todas partes, y con el tema del algodón y el tema de la revolución industrial hay un ciclo que perpetúa esta condición histórica. Entonces esto se hace lo más aberrante, lo más terrible, lo más dramático y lo más cruel de las sociedades humanas. Suele invisibilizarse, suele anestesiarse y suele empezar a parecer natural, y de repente esto se hizo un fenómeno invisible con el que todo el mundo coexistía y al que nadie le paraba bolas. Entonces hay que crear un movimiento de conciencia histórica para poder mirar de otra manera la esclavitud, y ese movimiento es el que va a llevar a cuestionar el tema. Entonces el tema de las comunidades negras en Estados Unidos atraviesa toda su historia, porque no hay un lugar. Primero, fueron llevados a la fuerza. Segundo, son una forma de economía a la que no están dispuestos a renunciar los señores del sur, porque si renunciaran a ella quedarían completamente arruinados. Es su manera de sobrevivir. Entonces, ¿cómo se van a encontrar un espacio digno en unas condiciones históricas tan terribles? Habíamos hablado cómo las familias, cuando llegan allá, van a ser rotas, porque los venden por separado. Cuando nacen los niños en las plantaciones, la mujer que esté amamantando amamanta a los niños de toda la plantación. Entonces ellos son hermanos de crianza porque fueron amamantados por la misma madre, pero también todo el mundo puede ser hermano potencialmente, porque como nadie se sabe dónde quedó su familia, entonces por eso ellos se dicen el uno al otro brother, hermano. En esta circunstancia tan terrible, cuando llegan allá completamente despedazados de su origen histórico, desarraigados, secuestrados, llevados a la servidumbre, lo único que les permite sobrevivir, lo único que permite que su alma continúe viviendo en estas condiciones tan absolutamente dramáticas y aterradoras, es la música. Por eso la música es indivisible de las comunidades negras, y es de aquí de donde empiezan a salir esos cantos, y es de aquí de donde viene la tristeza
del blues, de donde viene la tristeza de estas canciones que van revelando una realidad brutal. En el caso de los Estados Unidos, que la gente viene de Mali, viene de la tribu Benin, van a venir los reinos de Mali, son los que van a llevar fundamentalmente a las plantaciones. Esos reinos del Mali llevan una musicalidad que se va a traducir en el blues. Habíamos visto en una época, cuando estuvimos hablando de la esclavitud, que cada uno de los pueblos esclavos soluciona su drama de una manera musical diferente, que los brasileros lo hicieron a través de la samba, que los cubanos lo hicieron a través del son y del guaguancó, que los haitianos lo hicieron a través del zouk, que los colombianos lo hicieron a través de la cumbia, a través del buyarengue, a través de todos los ritmos del mapalé, a través del curulao, a través de todos los ritmos y los ritmos del Pacífico y de los alabaos, a través de todo eso. Bueno, esta gente lo va a hacer a través del blues. Es su manera de solucionar una tragedia histórica. Y la música no se puede entender, ellos no pueden sobrevivir sin la música, es lo único que les queda en el alma, es lo único que les queda en el espíritu. Lo que nosotros llamamos los estados del sur, hay una parte en los estados del sur que se llama el sur profundo, que es donde la cultura de plantaciones va a tener más auge y más importancia. Eso particularmente son los estados de Georgia, de Alabama, Missouri, Mississippi, Tennessee, que son y particularmente Missouri y Mississippi, que son los que están en el delta. A diferencia del Nilo o del Amazonas, el río Mississippi forma una cantidad de valles. El Nilo recorre una línea recta prácticamente y al lado y lado está lo fértil y luego empieza el desierto. El Amazonas recorre un trecho larguísimo y al lado y lado tiene la selva. El Mississippi va generando deltas y en esos deltas se van formando valles y valles y valles y valles, y esos valles son de una increíble fertilidad. Y en esa increíble fertilidad es donde tienen lugar las mayores plantaciones de algodón, y en esas plantaciones, en el dolor más impresionante, para tratar de mantener el alma viva, es que va surgiendo primero los spirituals, que era lo que estábamos escuchando en el comienzo del programa, los cantos de las iglesias. Esta gente se va a tener que refugiar en la religión, porque su condición es absolutamente terrible, y como no tienen santos, como pasa en el mundo católico, en Cuba, donde los santos católicos se van a crear un sincretismo con los dioses africanos, y así Changó de Santa Bárbara, sí, así hablamos de Babaluayé, San Lázaro. Aquí no pasa eso, porque es que en la religión protestante, que es a donde van a llegar, no existen los santos. Entonces no existe una sincronía, una manera, un sincretismo como sucedería en el Brasil o sucedería en Cuba con el Ubamba, con la santería. Esto no va a poder suceder allá. Entonces lo que ellos van a hacer es adoptar los cantos de las iglesias. Por eso todo el movimiento de ellos va a salir allá. En las iglesias, en las plantaciones, donde se van a dar esos cantos, en principio son puramente corales, puramente vocales, y luego se van a ir incorporando instrumentos poco a poco, y van sacando una musicalidad absolutamente impresionante. Entonces, en el delta del Mississippi, ahí sobre el delta, es que se va a dar el florecimiento de esta música tristísima, esa música que viene de la tragedia, y que es la que les permite sobrevivir en condiciones tan adversas. Músicas del delta
Ahí, en el delta del Mississippi, se va a formar todo esto y se va a extender por todos los estados. Y en cada uno de ellos va a sonar este dolor de diferentes maneras. En la música del Mississippi, en el corazón de Georgia, en Georgia, en la mente de Ray Charles. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you. Esto va a ser tan complicado, el tema de la búsqueda de un lugar digno en los Estados Unidos de las comunidades negras, que la guerra de secesión, con todo lo terrible y desgarradora que va a ser, es apenas una etapa de la búsqueda de un lugar, y ni siquiera es la última, porque con la guerra de secesión se va a acabar la esclavitud, pero no se va a acabar el racismo. Después de la guerra de secesión va a continuar una memoria colectiva del racismo a partir de la ruina del sur, y van a crearse sistemas de segregación racial y de leyes de prohibición de las comunidades negras de participar en la educación, en el mundo público, en los parques. Van a institucionalizarse formas de linchamiento legales, como era por un lado las leyes de segregación y por el otro lado el Ku Klux Klan, que se formaría más adelante. Digamos, este tema va a complicarse muchísimo, muchísimo, porque ellos no tienen un lugar en esa sociedad que no sea un lugar degradante. Primero la esclavitud y después el racismo. Después vamos a ver ahora con Billie Holiday cómo hay una fruta extraña que se mece en los árboles del sur, un canto desgarrador a lo que va a pasar.
árboles del sur dan unos extraños frutos. En ellos se crean extraños frutos. Son cuerpos negros balanceándose en los árboles. Son cuerpos negros que se ven en los veranos, mezclados con el olor de la magnolia. Son cuerpos con los rasgos totalmente deformados, son cuerpos dejados a la intemperie para que los cuervos los piquen, para que el sol los pudra, para que los árboles los sequen, para que toda la naturaleza los vaya descomponiendo. Son frutos que se ven con el olor de la carne quemada, mezclado con el olor de la magnolia, de esos calores del sur. Son frutos extraños que se balancean en los árboles, son frutos muertos, son frutos amargos que producen los árboles del sur, las extrañas frutas. Esto nos cuenta Billie Holiday, la mujer que cantaba el blues, la dama que cantaba el blues, acerca de los linchamientos, acerca de los castigos, acerca de la manera como fueron perseguidos antes de la guerra de secesión, porque era la esclavitud; después de la guerra de secesión, porque viene el racismo, porque vienen los castigos oficiales, que eran del Ku Klux Klan, porque muchas veces los miembros del Ku Klux Klan, de los que hablaremos después de la guerra, eran comisarios y personajes que conformaban las mismas autoridades de los pueblos del sur, o por el sistema de segregación que les aplicaba la ley de fuga, y antes de eso por los castigos de la esclavitud. Entonces, una situación como la esclavitud, que se había hecho invisible por la rentabilidad, ¿cómo va a cambiar? Va a cambiar por motivos religiosos, económicos, pero sobre todo religiosos. Imagínense que en Estados Unidos empiezan a surgir movimientos religiosos de cuando en cuando. Entonces, primero había venido el primer advenimiento, el primer despertar, sí, el primer gran despertar, que era el que hablaba de la necesidad de independizarse del colonialismo británico y había llevado la independencia. Los movimientos religiosos están ligados a los políticos muchas veces. Ahora va a venir una cosa que se llama el segundo despertar de los adventistas del séptimo día. Esto es un movimiento protestante, y esto son una cantidad de personajes que van sintiendo de otra manera. Es el imperio vegetariano de John Kellogg, que empieza a desarrollar una manera de alimentarse que sea sana y que sea longeva a partir de los granos que le han dado la supervivencia, que salvaron a los padres peregrinos en el Día de Acción de Gracias, y que le han dado de alimentar a los pueblos a partir de toda una concepción religiosa, a partir de Joseph Smith, que se le aparece un ángel y que va a mirar unas tablillas doradas una misión, y que va a empezar el libro de los mormones y va a crear después el estado de Utah. Hay una cantidad de movimientos religiosos. ¿Qué dicen estos movimientos religiosos? Antes de ellos estaban los cuáqueros, y los cuáqueros siempre se han opuesto a la esclavitud, porque los cuáqueros aplican el cristianismo en un sentido literal. Si Cristo dice no matarás, esto es que no vas a matar. No es que no vas a matar a los que te caen bien, o a los que se parecen a ti, o a los que piensan como tú. No es que no vas a matar a nadie, y no matarás. Y los cuáqueros por eso se oponen a la esclavitud, porque en la esclavitud hay muerte, porque en el secuestro están matando a la gente, y porque el acto mismo de la esclavitud lleva a la muerte. No están de acuerdo con la esclavitud por aquello de Jesús que dice: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. ¿A ti te gustaría que te esclavizaran y te descalificaran de tu calidad de persona humana? Bueno, pues entonces no puedes hacer eso en la esclavitud. Los cuáqueros están, y esto también está ligado a los alimentos, estos también van a ser los de la avena y los otros van a ser los del cereal. Son una manera de mirar el mundo a través de la salud y a través de la naturaleza. Y ellos van a decir que la esclavitud es una abominación religiosa, y al empezar a darle un enfoque religioso, empieza a verse como un crimen de lesa humanidad, como un crimen contra la fe, contra Dios, contra los hombres, contra la hermandad, contra todo aquello que significa una religión del perdón y del amor, que es el fundamento cristiano de todas las diferentes versiones en que eso se dé, y que es incompatible
que a un ser humano se le torture, se le latigue, se le secuestre. El secuestro de tomar a una persona, privarla de su libertad, llevarla a la servidumbre, hacer de eso un negocio y por motivos económicos mantenerla en cautiverio, es un crimen contra todos los seres humanos. Es cuando se da una valoración ética y una valoración religiosa y un contenido moral que empieza a mirarse la esclavitud de otra manera y deja de ser invisible. Para esto empiezan a darse lo que llaman los abolicionistas, que van desde el libro de la cabaña del tío Tom, los adventistas del séptimo día, empieza, digamos, muchas formas de pensamiento. Thomas Clarkson empieza a hablar del comercio de esclavos como un comercio infame, y él es el primero que empieza a hacer boicots por motivos económicos, porque dice por motivos morales. Esa azúcar que a usted le parece tan rica en cubitos, y ese azúcar es el sudor y la esclavitud de la gente del Caribe, ¿le parece chévere viendo de dónde viene? Entonces empieza a sacar azúcar que no es de trabajo esclavo. Ese algodón que usted se pone, tan bonito que se le ve, eso es la sangre de la gente del sur, sí, despedazándose en esas plantaciones, ¿le parece bonito? Entonces empieza ese comercio con justicia, empieza Clarkson a hacerlo. La palabra boicot viene por un jefe en Irlanda que era tan malo, que la rebelión que hicieron contra él por la crueldad que tenía se llamó en su nombre boicot. Entonces Clarkson empieza con el boicot y empieza, digamos, todo un movimiento abolicionista donde se empieza a crear una conciencia y una valoración diferente. Que hay una industrialización en el norte que eventualmente va a triunfar sobre el sur esclavista, eso es un motivo fundamental, pero aquí hay un tema ético que empieza a verse de una manera. Muchas veces los fenómenos más crueles y más perversos de las sociedades humanas se vuelven una costumbre. Se le da un estatus, digamos, o de trabajo o de diferentes cosas, o de un estatus político que se tolera y se permite como si dejara de ser, por el hecho de que se tolerara, un crimen atroz. El secuestro, la esclavitud, la servidumbre, el tomar a las personas, disponer de sus vidas, sentenciarlas a un trabajo forzado, del cual no van a salir nunca, por generaciones de generaciones, por el color de la piel, es inadmisible. Y el solo secuestro, el tomar a una persona y disponer de su vida y de su libertad para hacer de esa vida y de esa libertad un negocio rentable, es un crimen contra toda la humanidad. Y así empieza el abolicionismo. Y aquí hay un tema que antes no se planteaba. Antes decían, lo importante es la unión, y la unión va por encima de todo, y si con la unión tenemos que tolerar la esclavitud, la toleramos porque lo importante es la unión. Cuando se produce este segundo despertar del séptimo día, no, me da mucha pena, pero la esclavitud es intolerable. Y si para abolir la esclavitud se acaba la unión, que se acabe la unión. Eso nunca se había planteado antes. O sea, si nos cuesta la unión, si nos cuesta el crear un país, seguir tolerando la esclavitud, que nos cueste, pero no lo vamos a aceptar. Y aquí se produce el cambio que no se había dado ni con la conformación de los 13 estados, ni con la misma Constitución. Entonces, por un motivo ético, esto se vuelve intolerable moralmente. Por un motivo político, esto se vuelve incompatible legalmente, porque ¿cómo vamos a tener, ahora sí de verdad mirándolo de frente, cómo vamos a tener una constitución que declara que todos los hombres nacen libres ante la ley por un derecho autocomprensible en sí mismo y tolerar la esclavitud? Eso no se puede. Ahí en ese momento el tema se pone sobre el tapete y ya no se le vuelve a ignorar. Entonces los estados del sur, que dependen tanto de la cultura de las plantaciones, dicen, bueno, como habíamos dicho en esta misma unión, que todo el mundo se puede meter ahí voluntariamente y que todos los estados que se van asociando quedan en condiciones de igualdad y que nadie puede imponer una ley sobre otra,
nosotros estamos en perfecto derecho de retirarnos de la Unión, porque no aceptamos que ustedes nos impongan por motivos religiosos que dejemos la esclavitud, cuando todo el argumento era que cada uno practicaba sus costumbres y su religión de acuerdo como la creyeran. Nos retiramos. Entonces, partir, la palabra partición se dice secesión. Entonces por eso es que eso se va a llamar la guerra de secesión americana, la guerra para partir. Los estados del sur dicen, si nos la ponen de ese tamaño, nosotros nos retiramos de la Unión. Los del norte dicen, ustedes no se pueden retirar de la Unión, porque esto ya está pactado, y si se retiran de la Unión, se vuelven rebeldes, ¿oyeron? Insubordinados, y los vamos a tratar como rebeldes. Por eso es que a los del sur se les dice los rebeldes, y la cosa se va polarizando. Aquí se va abriendo una grieta, como en la exposición que ahorita hay en Londres de una colombiana sobre la grieta Cibolet. Se va armando una fisura, la fisura se va volviendo una grieta, la grieta se va volviendo un cráter, y esto se va volviendo ya después un chambonón que no se puede, ya no se puede conciliar de ninguna manera. El tema se va a volver muy complicado y ya no va a haber cómo encontrarle una salida a esto, y eso es lo que va a llevar a la guerra, este tema. Entonces resulta que para las comunidades negras el tema de la esclavitud, pues además es un tema absolutamente terrible, pero además, si ellos huían para el norte, había tratados que decían que en el norte los podían perseguir y los podían capturar. Entonces se crea toda una red de los abolicionistas para protegerlos, ocultarlos y poderlos lanzar a Canadá, poderlos mandar después de una manera que no pudieran ser atrapados. Es el episodio en la cabaña del tío Tom, donde están corriendo para pasar el río y de esa manera no ser atrapados y llegar a la libertad, es emblemático. Y la canción que escuchábamos al abrir el programa habla de esas huidas. Correr es lo que hacen todo el día, corren, y corren porque están huyendo de la esclavitud. Entonces el tema se va a volver de tal tamaño que va a romper la nación. Ahora, ni siquiera en la guerra de secesión a las comunidades negras les van a permitir el mínimo derecho de pelear ellos por su propia libertad, porque en los campos de batalla les van a poner a hacer lo mismo que hacían de esclavos, que era alcanzarles leña, alcanzarles municiones y no pelear. Solamente un regimiento, inmortalizado en una película que se llama Días de Gloria, protagonizada por Denzel Washington, un regimiento se tuvo que inmolar en su totalidad para probar que ellos tenían el mismo derecho y eran dignos de morir en combate como los que se estaban enfrentando en el norte contra el sur. O sea que ni siquiera eso. Entonces el tema de las comunidades negras en Estados Unidos se va a volver de aquí para adelante un hilo conductor, porque va a ser importantísimo. Porque después de la guerra de secesión, que vamos a ver en detalle, como aquí son, digamos, los lineamientos, surge un movimiento religioso que la hace intolerable. Esto lo lleva a un tema político que ya no se puede dejar de lado. Esto nos lleva a un tema económico que hace que una forma de industrialización vaya a terminar absorbiendo al sur. Y al absorber al sur va a destruir toda su cultura, que es lo que vamos a ver en Lo que el viento se llevó. Después veremos a Scarlett O'Hara y a Red Butler y al papá de Scarlett, esperemos de todo eso. Pero las comunidades negras, para el mundo de las comunidades negras, esto es el fin de la esclavitud, pero no del racismo. Esto es uno de los pasos, un paso muy grande, pero no es todavía el paso hacia su liberación. Hasta su liberación todavía habría que recorrer mucho trecho. Hasta su liberación tendrían que atravesar las leyes de segregación racial, la violencia del Ku Klux Klan, la segregación en los ejércitos de la Segunda Guerra Mundial, donde ellos no tendrían ningún tipo de ascenso dentro de la jerarquía militar, hasta llegar a la guerra de Corea, donde empezarían un boicot, que si no desegregaban los regimientos entonces no peleaban a Corea, hasta llegar a la creación de una música del alma, que es la música que los va a representar lo que llaman el soul, ¿sí? Hasta llegar a un reconocimiento en una conciencia de propia valía, a un movimiento por los derechos civiles, para poder encontrar un lugar digno en los Estados Unidos donde ellos no estaban incluidos desde el principio del proyecto. O sea, desde el punto de vista de las comunidades negras, este es el comienzo apenas. Larguísimo será el camino hasta la igualdad racial. En este momento ya tienen condiciones de defensa. Lo de la igualdad todavía es complicado, pero ya tienen condiciones de defensa muy grandes. Desde el punto de vista de estas comunidades, esto es una etapa.
Desde el punto de vista de la cultura del sur, la guerra de secesión será el final de lo que fue esa cultura. Desde el punto de vista del norte, esto es, digamos, el reconocimiento del hecho aberrante de la esclavitud. Desde el punto de vista de los abolicionistas, es un tema ético y religioso. Y todas estas circunstancias se van a confabular para llevar a esta guerra de secesión, que va a ser el punto de quiebre de la Unión. Es el momento más álgido y más delicado de la historia de ellos, porque es cuando se enfrentaron y peligraba, por un lado, la nación como tal. La Unión, como juramento, podía colapsar en la guerra de secesión y acabar con el proyecto que habíamos empezado desde el principio. Entonces, hay una cantidad de connotaciones acá. Por un lado lo que significa para el norte, lo que significa para el sur, por el otro lado lo que significa para la Unión, por el otro lado lo que significa para las comunidades negras, y esto que más adelante dirían el sueño americano es un sueño blanco, porque son la cantidad de europeos que están llegando al proyecto de la frontera ilimitada los que realmente se van a beneficiar de los frutos de este proyecto histórico, no las comunidades negras. Entonces, toda esta complejidad de factores, de todo este planteamiento y de toda esta música, a la trinchera, ya a los uniformes, a las guerras, al enfrentamiento, a las batallas, a Gettysburg, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios éticos, de la monstruosidad de la esclavitud como una afrenta a todos los seres humanos en su conjunto, desde la mirada, desde el punto de vista moral de lo que significa este crimen histórico, desde todas las historias que se van formando con el segundo despertar del séptimo día, desde la música, única forma de garantizar la supervivencia del alma de un pueblo sometido a increíbles sufrimientos, desde los caballeros del sur, desde las desmotadoras de algodón, la revolución industrial de los ingleses y los planteamientos nuevos y diferentes que están surgiendo en el norte. En la narración, Diana Uribe, en la producción, Ernesto Díaz, y para ustedes feliz fin de semana. Baby never treats me sweet and gentle. Caracol Radio. Caracol vive la vida.